Juárez y su México, por Ralph Broder. 29. Tercera parte. El año 1861. 6. Con este acto, México firmó su expulsión del seno de las naciones civilizadas. La sentencia pronunciada contra el transgresor era tan formidable como la excomunión provocada por las leyes de reforma. La suspensión de pago violaba un canon fundamental, tan esencial al credo de la civilización contemporánea como lo fue el pacto eclesiástico a la cultura feudal del pasado. Y en lo sucesivo, las fuerzas del mundo al cual México aspiraba en virtud de sus adelantos, se coligaron con las fuerzas de la sociedad a la cual pertenecía por sus atrasos, contra el gobierno culpable de desafiar a los dos. Pero antes de que esas fuerzas comenzaran a reaccionar, hubo un intervalo en que sus agentes tenían la oportunidad de dirigir su acción y de plasmar a discreción el destino del país. Y durante aquel lapso, las personalidades de los individuos claves desempeñaron un papel de importancia capital. Ni el ministro francés ni el británico fueron cogidos desprevenidos. La forma del futuro inminente había echado ya una larga sombra ante su marcha y su densidad siempre más opaca había llenado el tintero de los diplomáticos con pronósticos siempre más negros. M. de Saligny, especialmente, había cebado a su gobierno con una serie de despachos tendenciosos, interpretando las condiciones imperantes en México como la fermentación de una etapa de descomposición social ya muy avanzada que necesitaría, tarde o temprano, la intervención extranjera. Y siendo la tardanza un mal mexicano incurable, cuanto más pronto, tanto mejor. En abril, cuando el único fermento era la agitación normal de una campaña electoral, recomendó con apremio el envío de una flotilla francesa para patrullar las costas en anticipación de una nueva revolución. En mayo, tardando siempre la revolución, señaló la ola de criminalidad y la predilección que por los extranjeros experimentaban los criminales. En junio, cuando la ola arrastró a Ocampo, Degollado y Valle, y todas las reclamaciones extranjeras quedaban en suspenso, menos las británicas, volvió a pedir la intervención de París para apoyar la justicia de nuestras reclamaciones con la fuerza, si fuera necesaria. En los primeros días de julio, el pánico paralizaba ya todos sus negocios. Hasta los derechos reconocidos de su gobierno se habían hecho incobrables. Los bonos de Hecker no pasaban. La conducta del gobierno mexicano era incalificable y más que nunca se sentía convencido de que solo con la fuerza se puede obligar a este gobierno a respetar sus compromisos con el nuestro. 15 días más tarde sobrevino la moratoria. Con la puntualidad que nunca falta a las catástrofes, el ministro vio realizados sus vaticinios más tétricos y el diplomático quedó a salvo, cubierto por el profeta. Todo lo había previsto, lanzando paso a paso señales de incomodidad a París, exaltándose progresivamente hasta alcanzar el grado de indignación que requieren las naciones cultas para recurrir a la violencia con la conciencia limpia, y al sobrevenir el desfalco, solo faltaba el castigo. El ministro francés rompió las relaciones con el gobierno sin contemplaciones, y si tardó una semana, no fue porque se había aclimatado en México, sino porque la colaboración de su colega británico era indispensable para lograr su propósito, y sus intereses, aunque aliados, no eran idénticos. Su propósito no se reveló hasta tenerlo logrado. Mucho más tarde, M. de Saligny lo expresó sucintamente al decir que vino a México por cacer desvitres. Romper cristales no era su misión oficial, empero, fue la consecuencia de sus fracasos. Las incitaciones sistemáticas que el ministro mandaba a París obedecían a los intereses que representaba y a las combinaciones que proyectaba. Sin las comisiones que llevaba, su misión carecía de importancia. Sus intereses extraoficiales eran múltiples y muy variados. Apto para manejar combinaciones de toda clase, abundaba en ideas al salir de Francia. La idea de participar en la Louisiana Tehuantepec Company era recomendable por más de un motivo. Al Quai d'Orsay la propuso como un medio factible de aprovechar la iniciativa norteamericana y de formar una alianza profesional con un fuerte competidor en un campo que interesaba a las empresas francesas. Y la combinación era provechosa por otros motivos también.
el diplomático contaba con el apoyo no solo de Francia e Inglaterra, sino de los Estados Unidos, para afianzar el reconocimiento de los bonos de Hecker en vista de las facilidades que ofrecían al comercio para defraudar las aduanas. La barata era una bonanza y la combinación una garantía para lograr la reclamación oficial. Las esperanzas que el César fincaba en la influencia del ministro y que el obispo de Puebla vinculaba en su favor tenían el mismo fundamento: la posibilidad de presionar al gobierno mexicano con una ofensiva financiera internacional. Estos anteproyectos tenían un elemento en común: la oportunidad de aprovechar las dificultades del gobierno liberal. Sin embargo, antes de salir de Francia, el ministro tomó en cuenta las opiniones de un compatriota que simpatizaba con la causa liberal y se embarcó dispuesto a entenderse con el mejor postor. Diplomático logrero, M. de Saligny no era hombre para anteponer sus simpatías políticas a su éxito profesional o para sacrificar sus percances a sus convicciones. De paso por Washington, conferenció con el encargado de negocios de la legación mexicana y le aseguró que el emperador no tenía prevención alguna contra el Partido Liberal, aunque el tratado norteamericano le había inclinado a creer más patriótico el bando contrario. De paso por Veracruz, demostró la misma actitud tratable para con el gobierno, y fue solo al tropezar con dificultades insuperables cuando comenzó a manifestar su prurito de romper cristales. Todas sus iniciativas habían quedado en nada. El negocio de Tehuantepec estaba embargado por la guerra y el negocio de Hecker parado. La defensa de sus clientes clericales era innegociable en Francia, pero no hay calamidad sin compensaciones. Las dificultades del gobierno salvaron las suyas y el ministro las explotó implacablemente. Entretanto, había entrevisto no solo una salida del muro de contención, sino la oportunidad de fusionar sus trabajos de destajo en un negocio de verdadera importancia, y se dedicó a despejar el camino para una empresa que tenía todas las probabilidades de resultar provechosa para su patria, su carrera y sus clientes clericales, con una serie de informes inflamables sobre la insolvencia moral del gobierno ante el cual venía acreditado, de la nación con la cual estaba condenado a convivir y del partido contra el cual estaba prevenido por antipatía política, por sinsabores personales y por interés profesional. El diplomático desengañado degeneró rápidamente en sociólogo y el alarmista nervioso en agente provocador que instigaba la agresión contra un gobierno que ya había minado en sus informes mucho antes de verificarse la transgresión que garantizaba las sanciones internacionales. La suspensión de pago de la deuda exterior le brindaba la oportunidad de precipitar la intervención francesa y de lograr sus combinaciones a la vez. Pero por lo pronto, M. de Saligny no era más que un hombre contra un pueblo, y hasta tener asegurado el respaldo de su gobierno, la colaboración de su colega inglés y la amalgama de sus intereses eran imprescindibles. Esta fusión no era automática. Un diplomático francés afirma que con la difusión de la democracia, las exigencias de su carrera han cambiado. La importancia de persuadir a un príncipe o a sus ministros ha disminuido. La de comprender a una nación ha aumentado. El representante de una nación regida por el gobierno autónomo ha tenido una obligación más directa de estudiar e interpretar las condiciones sociales del país y de asumir una responsabilidad mayor al aconsejar a su gobierno y al plasmar sus relaciones con un pueblo soberano que con un gobierno irresponsable. Observación que bien pudiera servir de compás político que señala los puntos cardinales y las corrientes magnéticas que dirigieron o desviaron la marcha del destino mexicano a mediados del siglo XIX. Si Saligny pertenecía a la vieja escuela, White representaba la nueva. Negativamente, por cierto, pero no por eso menos fielmente. Llegando a México, en vísperas de una crisis que suponía algún conocimiento previo del país para justipreciarla, tenía ya formado su dictamen en 3 semanas y se puso a transmitir a su gobierno una serie de informes tan perjudiciales como los del ministro francés, dictados no con el propósito de denigrar, sino por la incapacidad de comprender. Dotado de una mentalidad insular, White era un diplomático rutinario, depositado de una
depositado en una situación anormal que puso a dura prueba su competencia profesional. Viendo las mismas cosas de la misma manera, pero por otros motivos, llegó a las mismas conclusiones que Saligny. Pero la desfiguración obtusa no era menos nociva que la interpretación malintencionada, y la coincidencia de sus puntos de vista desviaba la aguja magnética. La actitud del ministro británico era determinada también por el carácter de su misión. Vino a México para cobrar créditos malos y tenía el juicio en los talones al salir de Londres. Lord Russell había sido el banco de ataques en la prensa y en el Parlamento por la poca atención prestada a los intereses ingleses en México, y se le había encarecido a proteger las inversiones y a imponer las reclamaciones de los tenedores de bonos británicos en un país que constituía comercialmente una dependencia importante del imperio, antes de disiparse los alcances del desposeimiento del clero. Estas quejas significaban algo más que la agitación de los agiotistas. Tenían el volumen, la vehemencia y el zumbido de una colmena mercantil irritada. Y en atención a estas exigencias, el gobierno llamó a Wyke, interrumpiendo su convalecencia en el continente, donde había pasado casi un año curándose una indisposición gástrica en uno de los balnearios en boga. Su tardanza en asumir las responsabilidades de su puesto había ocasionado interpelaciones en el Parlamento, y aunque su carrera no estaba en juego, como la de Saligny, no tenía motivos menos apremiantes para demostrar su actividad patriótica y disipar la duda de que dedicaba más atención a su hígado que a los males orgánicos del imperio. La deuda británica apretaba su actividad mental, y la diagnosis de los males orgánicos de México, el ministro aportó el juicio perentorio de un corchete, la diplomacia de un agente viajero y la impaciencia de un convaleciente tieso. En tales condiciones, pretender que perdiera tiempo compenetrándose de las condiciones del país hubiera sido pedirle mucho, pero inclusive, según la interpretación más somera de sus deberes, sus apreciaciones pecaban de premura. Nada pintaba mejor la mentalidad de Sir Charles Lennox Wyke que el contraste entre su primer informe y el último de su predecesor. Matthew conocía las dificultades del gobierno, gracias a las suyas propias, y supo estimar acertadamente las posibilidades de vencerlas. Aunque sus observaciones obedecían también a la deuda británica, no estaban subordinadas a tal criterio. La esperanza de México radica en la conservación de la paz, reiteró como su postrer consejo. Abiertas las zanjas con una base sagaz de libertad civil y religiosa, solo falta la paz para el desenvolvimiento de los principios constitucionales y la ilustración del país. Pero viendo cómo veo tantos elementos domésticos y extranjeros empeñados en perturbar el estado de cosas actual, no puedo menos que abrigar la convicción de que, a menos de ser sostenido de alguna manera el gobierno actual, o los mismos principios de gobierno, por Inglaterra o por los Estados Unidos, por una alianza protectora o por la declaración de que no se tolerará ningún movimiento revolucionario en los puertos de uno u otro océano, veremos otras convulsiones deplorables afligiendo a este desventurado país, con perjuicio grave para los intereses y el comercio británicos y con mengua de la humanidad. Los mayores obstáculos que impedían la marcha del gobierno eran el prejuicio fomentado por el finado régimen contra su adversario y la dificultad de reconocer en el extranjero los adelantos ya realizados, pues, por débil y defectuoso que sea el gobierno actual, los que presenciaron los asesinatos, las atrocidades y los saqueos casi diarios bajo el gobierno del general Miramón y de sus consejeros, señor Díaz y el general Márquez, no pueden menos de apreciar el imperio de la ley y de la justicia. Muy especialmente los extranjeros que tanto sufrieron bajo aquel régimen arbitrario y del odio y de la intolerancia manifestados contra ellos, que constituyen un dogma del partido clerical en México, no pueden menos de hacer una distinción muy amplia entre el pasado y el presente. El presidente Juárez, aunque carente de la energía que se requiere en la crisis actual, es un hombre probo y bien intencionado, excelente en todas las relaciones de la vida privada, pero expuesto por el solo hecho de ser indio a la hostilidad y al ludibrio de las escorias de la sociedad española y de los mestizos,
que se arrogan ridículamente las categorías sociales superiores en México. Los beneficios sociales que resultaban de la disolución del viejo orden representaban, pues, una ganancia material para los intereses británicos y constituían la mejor garantía de su seguridad. Si los puntos de vista de Matthew obedecían a alguna otra consideración, se debían a la desconfianza que le inspiraba Saligny, cuyas conclusiones contradecía categóricamente punto por punto. El peligro para la paz lo veía, no en los residuos de anarquía sembrados por el fermento social de la guerra civil, ni en la recrudescencia de la reacción, sino en el mismo problema que preocupaba al gobierno británico. El peligro más inminente para México y que pesará tanto sobre el gobierno futuro como sobre el actual, recalcó por enésima vez, es la condición deplorable de sus finanzas. Se ha acusado al gobierno mexicano, y no sin razón, de haber dilapidado los bienes del clero recién nacionalizados. Pero se debe tener presente que, en tanto que el general Zuluaga y el general Miramón sostuvieron la guerra civil durante 3 años gracias a empréstitos forzados, saqueos y contribuciones enormes de la Iglesia, el gobierno constitucional se abstuvo de tales prácticas y solo tiene que responder al robo de la conducta en Lagos, en las postrimerías de la guerra. Sus reservas durante ese prolongado periodo las sacó de adelantos hechos por individuos, afianzados por sumas mayores pagables al terminar la guerra, y de la venta de gran parte de estas propiedades a razón de 25% o hasta de 15% del supuesto valor de las mismas. Con los detalles referidos, vuestra señoría comprenderá inmediatamente la condición precaria de México y se dará cuenta de que, a falta de alguna interposición extranjera, el desmembramiento de la República y la bancarrota nacional parecen casi inevitables. Sobre el mapa político trazado por Matthew con tanto cuidado, White pasó la esponja 3 semanas más tarde. Será muy difícil, si no imposible, comunicar a vuestra señoría un concepto correcto de la condición actual de la cosa pública en este desafortunado país. Empezó de plano. Tan incomprensible es la conducta del gobierno que preside sus destinos hoy en día. Animado por un odio ciego contra el partido clerical, el gobierno actual no ha pensado en otra cosa sino en destruir y disipar la propiedad enorme del clero, pero sin aprovechar el caudal así puesto a su disposición para liquidar las múltiples obligaciones que cargan sobre la administración y mutilan sus recursos. Se ha estimado el valor de los bienes eclesiásticos, según la suposición general, en 60 u 80 millones de dólares españoles, y parece que todo haya sido dilapidado sin que el gobierno tenga nada que exhibir a su favor. Una suma considerable se gastó, sin duda, reembolsando adelantos hechos con tasas exorbitantes al Partido Liberal durante la lucha por el poder. Sin embargo, después de satisfacer a sus acreedores, el gobierno hubiera debido tener bastante para dejarlo muy acomodado y en una posición mejor respecto a sus recursos pecuniarios que cualquier gobierno anterior. Disgustado por tan incomprensible mala administración, auguró al gobierno la vida breve que merecía. El partido clerical, aunque vencido, está siempre insumiso y varios de sus jefes se encuentran a 6 leguas de la capital, a la cabeza de fuerzas de 4 a 6,000 hombres. El señor Comonfort, expresidente de la República, ha llegado a Monterrey, en Nuevo León, donde se dice que el gobernador se ha pronunciado en su favor, movimiento que tiene todas las probabilidades de extenderse a los estados colindantes y de ganar el apoyo de un partido en esta capital, sumamente disgustado con el gobierno débil y tiránico del señor Juárez. Los bien enterados del país miran con ansiedad este movimiento y dicen que, a menos de ser sofocado con prontitud, provocará la caída del gobierno actual y la renovación de todos los horrores de la guerra civil. Entre tanto, el Congreso, en vez de poner al gobierno en estado de reprimir los desórdenes terribles que imperan en toda la extensión del territorio, está ocupado en discutir vanas teorías de supuesto gobierno, basado en principios ultraliberales, mientras que la parte decente de la población queda entregada sin defensa
a los ataques de ladrones y asesinos que pululan en los caminos y en las calles de la capital. Tal estado de cosas le deja a uno casi sin la posibilidad de obtener justicia de un gobierno únicamente ocupado en mantener su existencia de día en día y por lo tanto indispuesto a atender a los males ajenos antes de los suyos propios, una peculiaridad de la naturaleza humana que colmaba su disgusto. El patriotismo, en la acepción común de la palabra, parece desconocido. No hay un solo hombre de nota en las filas de uno u otro partido. Las facciones opuestas luchan por el poder, con el único objeto de gratificar su codicia o su rencor. Y entre tanto, el país se hunde siempre más hondamente, mientras que sus habitantes se embrutecen y se envilecen a un grado horrible de contemplar. Tal es hoy en día el estado de cosas en México, y vuestra señoría percibirá, por lo tanto, que hay pocas posibilidades de obtener justicia o satisfacciones de un pueblo semejante, a menos de recurrir a la fuerza para exigir lo que hasta ahora la persuasión y las amenazas no han podido conseguir. Conclusión irrefutable. La miseria era un peligro perpetuo para la civilización, y una miseria tan incurable, una provocación imperdonable. Al cabo de 3 semanas, White había alcanzado el grado de indignación en que sus operaciones mentales correspondían por completo a las de su colega francés. Entre la consternación hepática del uno y el pesimismo calculado del otro, el margen era tan reducido que solo faltaba el empellón de la moratoria para precipitar su amalgama. Antes de sobrevenir la crisis, Sir Charles consultó al comandante de la escuadra británica y llegó a la conclusión de que no había más que 2 soluciones posibles, sin tomar en cuenta la de Matthew, a saber, retirar la legación o adoptar el plan del capitán Aldham, y acabó por recomendar la segunda. El capitán Aldham, que ha adquirido durante los últimos 3 años una comprensión muy clara del carácter mexicano y de la manera de eludir sus compromisos tan peculiar de sus funcionarios, opina que ya ha pasado el plazo de la lenidad y que, si hemos de proteger los bienes y las vidas de los súbditos británicos, hay que emplear medidas coercitivas. No le parece aconsejable un bloqueo por ser muy grande la fuerza que se necesitaría para vigilar una costa tan extensa, sin hablar de las dificultades comerciales consiguientes, y tomando en cuenta la circunstancia de que con el bloqueo no nos robaríamos a nosotros mismos el porcentaje de los derechos aduanales que cobramos en Tampico y Veracruz. Presentando, pues, este plan tantos inconvenientes, el capitán Aldham opina que lo mejor posible sería la ocupación de las aduanas de Veracruz, Tampico y Matamoros en el Atlántico, y de Acapulco o Mazatlán o San Blas en el Pacífico. Rebajar las tarifas a todas las importaciones desembarcadas en dichos lugares y pagarnos con el porcentaje que nos pertenece por derecho y que nunca cobramos ahora, debido a la bribonería de las autoridades mexicanas. Cualquier objeción a la iniciativa inglesa pudiera descontarse de antemano. Los franceses tienen que recuperar solo una pequeña deuda de $190,000, que está en vía de liquidación con el 25% de los derechos de internación que se cobran en Veracruz sobre los cargamentos introducidos en buques franceses. Los españoles reclaman el 8% de todos los derechos de internación para cubrir algún derecho suyo, que está en suspenso y por lo tanto no cobra intereses. Ambos acreedores y hasta los mismos deudores acogerían con agrado el control de las aduanas que les garantizaría una administración eficaz. Desde el momento en que manifestamos nuestra determinación de no tolerar más el robo y asesinato con impunidad de los súbditos británicos, se nos respetará y todo mexicano racional aprobará una medida que ellos mismos son los primeros en decir que es necesaria para poner fin a los excesos consumados todos los días y a toda hora bajo un gobierno tan corrompido como incapaz de mantener el orden o de asegurar el cumplimiento de sus propias leyes. Siempre que algún gobierno sobreviviera a tal auxilio y que se diese con mexicanos racionales entre tantos nacionales, esta conclusión también era irrebatible. Pero siendo el patriotismo un mero ismo más en México, tales considerandos no venían al caso. Mas lo que merecía alguna consideración era el punto subrayado por Matthew de que la paz era indispensable para la recuperación
tanto de la deuda británica como del gobierno mexicano. Pero el ministro no había alcanzado aún tanta previsión. Después de pasar 6 semanas en México, sus actos mentales eran muy biliosos para obrar rápida o claramente, y aturdido por el colapso financiero, no se le ocurrió otro remedio que el castigo de la incompetencia. Ciego al riesgo de comprometer la protección de los intereses británicos con el colapso del gobierno y la renovación de la guerra civil, recomendó la medida más indicada para producir el resultado, y su consejo llegó a Londres, al mismo tiempo que se declaró la moratoria en México. Wike, pues, había anticipado la crisis y había hecho tanto o más que Savigny para cebar a su gobierno. Sin embargo, al sobrevenir la crisis, su conducta varió inversamente a su gravedad y se diferenció en un grado ínfimo pero significativo de la de su colega francés. En tanto que Savigny no vaciló en cortar las relaciones con el gobierno, Wike se limitó a suspenderlas. La diferencia, por pequeña que fuera, correspondía a una distinción fundamental en los intereses y objetivos de los dos ministros. Savigny, siguiendo sistemáticamente un plan de provocaciones con fines políticos, buscó la ruptura y aprovechó la insignificante deuda francesa para promover la intervención. Pero Wike, preocupado exclusivamente con los intereses económicos de su bandera, tenía a su cargo una responsabilidad muy grave para mostrarse intransigente. La circunspección vino más tarde, pero vino con la crisis y con su comprensión de las consecuencias, y bien por una preferencia profesional para las medidas a medias, bien por compunción tardía, bien por ignorancia de las intenciones de su gobierno, el ministro inglés dejó entreabierta la puerta que el francés cerró de golpe. Zamacona aprovechó la abertura para negociar. La exaltación colérica de las semanas anteriores fue calmándose por ambas partes. Las discusiones, acrimoniosas al principio, restablecieron el contacto y se acercaron poco a poco a un acuerdo razonable. Y Wike, trabajando con un antagonista ansioso de propiciarlo, se empeñó en buscar una solución menos drástica que el plan del capitán Aldam. Pero el daño ya estaba hecho. El problema había pasado de sus manos. Por un momento fugaz, el destino mexicano fue suyo para formular y plasmar. Pero la decisión tomada en Londres, basada en su interpretación, provocó complicaciones y puso en movimiento fuerzas irrevocables. México siempre sufrió daño de las personalidades de los diplomáticos extranjeros, y en el verano crítico de 1861, las de Wike y Savigny se asomaban enormes. Asociados, pero movidos por motivos distintos y hasta antagónicos, ambos determinaron el porvenir del país. La parcialidad política del uno y el prejuicio económico del otro eran igualmente nocivos. Pero al determinar su responsabilidad común, el ministro británico tenía el derecho indisputable a la parte de León, pues representaba a la potencia preponderante.